Materiales y sistemas de unión, metales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con la familia de los metales es que tenemos la división de los que son ferrosos, es decir, eh, que tienen hierro en su composición, y los que son no ferrosos, por lo tanto, que no lo tienen. Dentro de los materiales ferrosos tenemos el hierro, propiamente dicho, que lo podemos encontrar tanto por ejemplo, en láminas, en chapas, en vigas, como también en lo que es el hierro colado, que serían fundiciones de hierro, como vemos en la imagen. Se utiliza mucho también para lo que son implementos de cocina. Y por otro lado tenemos los aceros, que son aleaciones, donde tenemos hierro con otros componentes. Dentro de los aceros, el más popular para nosotros es el acero inoxidable, pero también podemos tener, por ejemplo, el acero náutico, que si bien por ahí no nos llama la atención, podemos reconocer, como en esta imagen, haberlo visto en señalética y en obras de arte a nivel urbano, en esculturas. Son aquellos materiales que tienen una muy fuerte oxidación, un color rojizo muy, muy intenso, pero que en realidad la capa oxidada evita que se siga oxidando el material. Por lo tanto, o sea, como que si bien el material es oxidable, el óxido del material es inoxidable, ¿sí? Y si bien esto hace, o sea, no es algo para siempre, o sea, no es que una vez eh, que se oxida, se deja de oxidar, como sí sucede en el acero inoxidable, que es exactamente esto lo que sucede, sino que en el acero náutico el proceso de oxidación es mucho más lento. ¿Tá? Es decir, en estas piezas donde nosotros tenemos el efecto visual oxidado, también podemos ver que con el correr del tiempo el agua va lavando y va dejando una estela de óxido, es decir, el material se sigue oxidando, no es como en el acero inoxidable, pero el proceso de oxidado es muchísimo más lento que si nosotros utilizáramos hierro común. Aquí vamos a ver un catálogo de acero inoxidable. Altix es una marca, es una empresa uruguaya que trabaja con acero inoxidable. Algo diferente de los metales, a diferencia de otros materiales, es que no se mezclan, ¿sí? Por ejemplo, en una carpintería, el carpintero puede trabajar con muchos tipos de madera, pero en metales, cada metal se trabaja por separado. Tenemos las herrerías para el hierro, las carpinterías de aluminio para lo que son estructuras de aluminio, el acero inoxidable por otro lado. Esto es porque los metales se contaminan entre sí. Yo no puedo mezclar, no pueden estar en contacto dos metales de distinta naturaleza. Y tampoco puedo utilizar herramientas. Por ejemplo, si yo tengo una sierra para cortar un tipo de metal, no puedo cortar con ese disco, con esa sierra, otro tipo de metal. Y por eso es que se mantienen por separado. Bien, aquí vemos en este catálogo. Este es el material como viene en su estado natural, digamos, natural, como se viene de fábrica, digamos, ¿sí? Con este nylon protector, PVC protector en realidad, para que evitar los rayados, ¿no? Ahora, ese mismo material con un tratamiento de esmerilado queda esta, con este tipo de dibujo, ¿sí? Como si ven, como si fuera una lluvia vertical. Se lo puede pulir a nivel espejo, y queda con este acabado. ¿Ah? Ahora, no es, o sea, si bien podemos reconocernos, no es un acabado espejo como podemos conseguir con un cromado, ¿tá? Pero estas son todas técnicas eh, mecánicas, ¿sí? O sea, de trabajo mecánico. Lo que sería el cromado, así como el bruñido o el pavonado, son tratamientos químicos que se le hace a los metales. ¿Tá? Estos no son tratamientos químicos, son todos a base de o lijarlos o pulirlos a mano o hacerles arenados, etcétera, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, glassing, que es como una especie de arenado.
queda como bastante opaco, bastante homogéneo. ¿Sí? La textura. Ahí vemos. ¿Ah? La orbital, donde vemos también el dibujo, ¿no? De el material que impactó. Y aquí vemos una combinación donde podemos dibujar, ¿sí? Esto se enmascara, o sea, esto tiene un trabajo de esmerilado en la superficie y luego enmascarado y un glazing, ¿no? Entonces, podemos ver ahí la superficie. Con respecto a los materiales no ferrosos, como vemos tenemos una familia muchísimo más grande. ¿Ah? Algunos, como el cromo, el níquel, el plomo, el aluminio, el cobre, el zinc, el manganeso, estamos más acostumbrados a escucharlos, el titanio, pero el berilio y por ejemplo, son metales que no estamos tan acostumbrados, ¿no? O, por ejemplo, el cromo, que es un material que lo conocemos del efecto cromado de las piezas, pero que es un metal muy difícil de conseguir. Hay muy pocos yacimientos de cromo en la Tierra. ¿Ah? Acá las organizaciones de estos van desde altas temperaturas de fusión y alto costo a menor temperatura de fusión y costo moderado, o podemos encontrar baja temperatura de fusión y costo alto, como podría ser el oro, por ejemplo. Bien, lo que nos importa de los metales, lo primero que vamos a ver es su presentación, es decir, cómo los consigo en el mercado. Los metales vienen en perfiles, ya sean los clásicos perfiles de aluminio o también pueden ser en construcción, lo que son las vigas, la perfilería que podemos conseguir HTI, por el nombre refiere al dibujo que hace el perfil, ¿verdad? En su corte, este tipo de cosas. Después vienen tubulares, varillas, ¿sí? Que son macizas a diferencia de los tubulares, vienen en láminas o en chapas y también vienen en mallas de alambre. Tal vez estos son los que estamos menos acostumbrados a pensar cuando pensamos en la presentación de los metales, pero estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, las colillas del calefón, ¿sí? Que están hechas en malla de alambre. Bien, ¿cómo pido o cómo me manejo con estas presentaciones de materiales? Cuando voy a un elemento tubular, ¿sí? Lo que voy a pedir lo que me importa es la sección, es decir, cuando yo corto, ¿sí? Esto es lo que se llama sección, de qué espesor es la pared. ¿Ah? Eso es un dato fundamental. ¿Sí? Y por otro lado, voy a preguntar la longitud, ¿sí? Es decir, cuánto mide el tubo, cuánto mide la pared del tubo y cuánto mide el largo del tubo. ¿No? Cuando voy a preguntar por varillas, en realidad lo único que me sirve es la sección y la longitud, porque es maciza, por lo tanto no tiene pared, todo es pared. ¿No? Y cuando voy a las láminas, lo que me interesa es el espesor, ¿sí? Y el área que ocupa. Bien, ahora, ¿cómo son estos materiales? En el mercado los puedo conseguir por códigos, es decir, yo hablo del código I2542B103 y estoy refiriéndome a un material en específico. Y si no sé el código del material, entonces voy a ir. La longitud se mide en metros. El espesor, o sea, el espesor de la pared, en el caso de em, los tubulares, se van a medir en milímetros, pero la sección, ya sea del tubo o de la varilla, se va a pedir en pulgadas. Las pulgadas son un sistema de medición muy raro para nosotros, porque son números que para nada son redondos, ¿tá? Y por lo tanto se piden un cuarto pulgada, 3/8 pulgada, en fracción. Pero en realidad, como estos son materiales que vienen principalmente del exterior, se han implementado así, o sea, la pulgada sigue estando
como forma de medir. Pero, por ejemplo, los largos sí se miden en metros y los espesores en milímetros. Nadie pide una longitud en pies cuando hablamos de varillas y de tubulares. Y cuando hablamos de chapas, el espesor va a ser en pulgadas, ¿sí? Pero el área va a ser en metros, ¿no? Bien, cuando hablamos de secciones tubulares, no estamos hablando de que sean solo circulares, ¿no? Es decir, que cuando yo miro sean todos redondos. Yo puedo tener, porque esto viene a acotación de que a veces cuando uno piensa en tubo, solo piensa en secciones circulares. Pero en realidad yo puedo tener un tubular cuadrado, un tubular triangular, un tubular medio círculo, media circunferencia, es decir, todos van a ser igual tubos, ¿está bien? O caños tubulares. Y algo que hay que tener en cuenta es que el radio de la curva, ¿sí? Cuando yo si yo quiero curvar, ¿sí? Quiero doblar un caño tubular, el radio de la curva no va a poder ser inferior al doble del diámetro interno que tenga ese tubular. ¿Ah? Eso es una limitante. Si yo quiero doblar por debajo de esta suma de diámetros, lo más probable es que en realidad lo que tengan que hacer es cortar y soldar, porque si no se me va a arrugar el doblez. ¿Ah? Bien, las varillas sí son de sección circular, no podemos contar con varillas que no sean circulares. Ahora, cuando el diámetro de la varilla, es decir, la sección, ¿no? Cuando yo corto, es inferior a 5 milímetros, ya no podemos hablar de varilla. ¿Ah? A lo que nos referimos es a un cable o un alambre. Por más que a nosotros nos parezca que 4 milímetros es mucho y que la varilla es totalmente rígida, o sea, no lo asociamos a lo que es un cable o un alambre, pero en realidad así es como se llama, o sea, más de 5 milímetros es varilla, menos de 5 milímetros es cable. Las láminas se pueden generar a partir de varillas, es decir, yo puedo soldar varillas y hacer una lámina, ¿no? Como si fuera un damero, ¿no? Un tejido. Eh, Y también pueden venir las láminas completas, o sea, no formado por varillas, que pueden ser macizas, con molduras también, o pueden ser perforadas. Pueden ser microperforadas o perforadas con distintos tipos de elementos internos, o sea, generan distintas texturas. Las texturas que no son perforadas también vienen principalmente se han desarrollado para generar a nivel de piso y para que la superficie sea menos resbaladiza. ¿Ah? Pero bueno, se pueden utilizar en cualquier otro tipo de trabajo, no necesariamente solo para pisos. Las que son perforadas tienen la ventaja de permitir el traspaso de aire, son mucho más livianas porque les falta mucho más material. Acá vemos esta varilla, esta lámina, esto es óxido, ¿sí? O sea que acá se le salió la terminación superficial y acá está oxidada. Bien, ¿cuáles son los acabados que podemos hacer en los metales? Podemos ver los acabados como el pulido, el tratamiento abrasivo, ¿sí? Que es un acabado superficial que depende el grano del abrasivo. Podemos hacerle cepillo de alambre o podemos trabajarlo en roto circular. eh, También con tipo cepillo de alambre, pero en movimientos circulares, rotocepillo sería, o podemos trabajarlo por perdigoneo, que es una ráfaga de perdigones, es cuando son bolitas de acero muy pequeñas, o si no también se puede hacer arenado, es decir, la ráfaga, pero que lo que se tira son granitos de arena. Eh, Esto lo vimos, por ejemplo, cuando en la parte del video donde veíamos los acabados del acero inoxidable, pero se puede hacer para los otros tipos de metales también. Y por otro lado, si no tengo mecánicos, puedo hacer recubrimientos, puedo pintarlos. Bueno, los tipos de pintura podemos hacerlo por cama líquida. Esto es como se hacen los espejos. La pintura se deja, y como se hace también el marmolado, ¿no? La pintura queda suspendida por diferencia de densidad de una cama de otro líquido y la pieza
se apoya, o sea, se sumerge en esa lámina que queda, de pintura que queda flotando y se impregna en la superficie. Otra puede ser también la pintura electrostática, como veíamos en la sección de pinturas, por inmersión o por ráfaga de aire comprimido, también como veíamos en la sección de pinturas y recubrimientos. Los metales también se pueden cromar, anodizar hacer acabados pavonados y otro tipo de terminaciones superficiales. Veamos algunos ejemplos. Es muy interesante este ejemplo porque aquí vemos cómo las varillas que se tuvieron que colocar para generarle la estructura a esta lámina, ¿sí? Como ven acá, esta curva, ¿sí? En vez de ser colocadas por dentro, como si fuera un alma, fueron colocadas por fuera y sirven para el diseño de la propia grilla. Es decir, se mezcla el diseño de grilla con las características estructurales que requiere esta pieza. Además de eso, podemos decir, como vemos, está colgado, ¿no? Del techo. Son piezas del mismo sistema, pero me quería detener en que en este caso, o sea, podemos seguir viendo que tienen curvas, aunque aquí vemos cómo se aplica, cómo el sistema no es solo metal curvado, ¿no? O sea, cómo se adosan a columnas ya existentes para no incorporar o generar otro elemento, sino a la columna estructural del edificio le agrego el elemento indicador para no hacer otro, ¿no? Para no poner un tótem gigante o para no poner un parante gigante cuando ya tengo el parante o sea, casi que natural, digamos, de ese espacio. Pero en realidad a lo que me quería referir es que aquí, tanto en este caso como en este, lo que se elige es una chapa perforada, ¿sí? Y lo que se hace es, por dentro se pinta los lugares que quedan visibles. Es decir, la numeración está construida por la perforación del material. ¿Ah? Y luego eso que quedó conformado así los números, en otros lugares donde lo tienen que colocar sin necesidad de que esté la chapa perforada, de todas maneras respetan la morfología numérica que se generó a partir de la chapa. Aquí vemos también cómo esa misma chapa perforada está empleada para la designación no solo de números, sino de letras. En este caso, en la construcción de las letras fueron un poco más blandos y como que en la elección de qué circulito usar y qué circulito no, redondearon la figura. Si vemos en la anterior, con los números podrían haber hecho eso, ¿no? Acá la terminación del 3 la podrían haber empleado, sin embargo fue una elección del, del sistema. Bien, vemos entonces aquí cómo aparecen los distintos carteles que forman parte del sistema, están hechos en metal. Bien, acá tenemos dos ejemplos distintos. Por un lado aquí la chapa está utilizada como soporte, ¿no? Como gran material en la entrada al baño, eh, pero el pictograma lo que está es generado a través de otro elemento que está pintado, o sea, no podemos 100% saber qué material es, pero eh, tiene sentido de que también sea una chapa metálica que está calada, ¿sí? Y luego está pintada. Lo más probable es que esto esté pintado al horno. Y el elemento calado permite ver el material de atrás, o sea que hay un doble juego. ¿Ah? Y de este lado, lo que es un mensaje que está hecho en dos metales distintos, ¿sí? El verde lo más probable es que sea cobre, porque el cobre cuando se oxida queda verdoso. ¿Ah? Y el otro debe ser simplemente hierro o acero náutico. Entonces, esto, dos cosas. Primero, es muy difícil de hacer porque los metales no se mezclan entre sí. Aquí la unión de estos dos metales tiene que haber tenido una separación, una junta en el medio y es un trabajo muy, muy delicado de hacer. ¿Pero por qué se hizo? A ver, esto seguramente
antes de que terminara con este tratamiento, ¿sí? Lo más probable es que no se notara tanto la diferencia entre lo que era fondo y lo que era letra, lo que era figura. ¿Ah? Por lo tanto, es un mensaje que se hace cada vez más visible a partir de la historia, o sea, a partir del paso del tiempo. ¿Ah? Esto es interesante porque se está jugando con esta decisión al momento de diseñar la pieza. Es decir, se juega que se está colocando algo que no va a ser para ser leído hoy ni mañana, sino dentro de 3 años, dentro de 10 años. Cuanto más pasa el tiempo, más se va a leer el mensaje. En este caso, las letras son de fundición y se hacen una por una en molde, luego se tiene que pulir para sacarle todas las rebarbas de la fundición, muy similar a cómo se hace las esculturas, ¿no? O sea, tenés un molde, es el colado, y el molde es único. Es decir, yo tengo que hacer un molde para cada una de las piezas que voy a colar. Y en este caso, me parecía interesante como un ejemplo poco feliz, digamos, ¿no? Aquí tenemos un consultorio odontológico donde decidieron colocar una serie de piezas metálicas como si fueran los nodos o los puntos de inflexión dentro de las figuras y una superficie elástica, ¿sí? Un material elástico, como si fuera una línea, pero en realidad es matérica, ¿no? Que va uniendo esos puntos. Y de alguna manera se permite cierto juego. Hasta ahí no tenemos ningún tipo de problema. Vemos aquí cómo están las personas interactuando con ellos. El único la única crítica que realmente voy a hacer es que no hay problema que tú juegues con los pictogramas que van al baño, ¿está bien? No hay problema que tú juegues con el número del consultorio. Hay un poquito más de problema porque de alguna manera rápidamente una persona tiene que saber a cuál, si te asignan un consultorio y hay 4 o 5, tenés que saber a cuál dirigir. Pero si bien esto es una decisión donde uno dice, bueno, pero agrego, o sea, al otro que es un coenunciador y entonces participa y entonces hace la espera en esa sala, la hace más amena y hace que se amigue con el espacio y por lo tanto pierda el miedo del trauma, de lo que puede implicar ir al dentista. Todo eso está bárbaro. Pero las áreas que son de acceso restringido, que por algo son de acceso restringido, donde pueden haber equipos de riesgo, materiales nocivos para la salud, por ejemplo, la parte de desinfección, ¿no? Con las autoclaves y demás, que hay en cualquier consultorio, me parece que no debería ser una pieza que permita ni el manipuleo ni el juego. ¿Sí? Aquí justo además en la imagen estamos viendo a una niña que muy cómoda está jugando en algo que es de acceso restringido. O sea, ahí hay una contradicción. Por algo eso es de acceso restringido, entonces no quiero que te acerques, ni que juegues, ni que puedas quitarle el valor de gravedad que tiene el acceso restringido. ¿Qué diferencia hay que la chiquilina que estuvo media hora divirtiéndose con esa puerta decida pasar para el otro lado? O sea, ¿dónde están los límites? ¿Cómo estoy construyendo realmente la restricción de ese espacio que está a continuación? Entonces, en ese sentido, no, esa es la gran crítica que le hacemos. Todo lo demás es bienvenido, pero realmente ahí se les fue un poco la mano. El sistema podría haber resuelto esta pieza de otro lugar, con otro lenguaje, y de esa manera también dividir y separar y darle más, hacer más visible la diferencia entre el acceso restringido y el resto de los lugares. Bien, esta fue la presentación de metales, espero que les sirva. Cualquier consulta que tengan, quedamos a las órdenes para aplicaciones concretas dentro de sus sistemas señaléticos.